Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan, capítulo 19, vemos que desde el capítulo 18 a Jesús ya se lo presentaron a Poncio Pilato. Es interesante que Juan no narra la entrevista entre Jesús y Herodes Antipas. Tampoco Juan narra la entrevista que tuvo con Caifás, solo narró la de Anás. Si usted quiere conocer este diálogo, por ejemplo, Jesús ante Herodes Antipas, es en Lucas 23:6. Si usted quiere conocer el interrogatorio de Caifás a Jesús, está en Mateo 26:57 en adelante. Es el día viernes 15 de Nisan, año 30, está amaneciendo, son 7 de la mañana de este viernes. Los sacerdotes no entraron a la casa de Pilato, la fortaleza Antonia, porque en ese día se celebraba la Pascua y no querían contaminarse. Son de los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Pilato ya ha empezado a interrogar a Jesús. Pilato le dice, ¿eres rey? Jesús le dice, ¿lo dices por ti o porque te lo dijeron? Pilato se enoja y dice, ¿acaso soy judío para saber esas cosas? Pilato se calma y le dice, ¿qué has hecho? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, sino mandaría legiones de ángeles. Bueno, dime si eres rey o no. Jesús le dice, tú dices que yo soy rey, tú lo has dicho. Esto es en el capítulo 18 que vimos la semana pasada. Hoy iniciaremos el capítulo 19 que continúa con la entrevista de Poncio Pilato con el Señor Jesucristo. Parece que hay cierta simpatía de Pilato por la inocencia de este reo. Él ha intentado de una u otra manera dejarlo libre. Es más, dice, yo sé que en el día de la Pascua, en la fiesta, Roma de gracia suelta a un reo. Les voy a soltar a Jesús, el que es el rey, su rey. No, suelta a Barrabás, que era un asesino y sedicioso. Así dejamos el capítulo 18. Ahora vamos al 19. Se le ocurre una genial idea a Poncio Pilato. Lo voy a azotar tan duro que una vez que lo azote y lo presente ya azotado, pues esta gente va a decir, pues ya no lo crucifiques, ya está más para allá que para acá. Verso 1. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ese azote romano no es el azote judío. El azote judío era con vara y era 40 menos 1. Este azote romano era con un instrumento llamado escorpión. Tenía al final varias puntas, las cuales terminaban en hierro o bien un hueso filoso, de tal manera que eran varios los escarnecedores y comenzaban a azotar. Se podía cansar uno y entraba en relevo otro. Un azote podía ser tan profundo que podía dejar ver tendones, músculos y en ocasiones hasta una víscera, por ejemplo el riñón, porque eran azotados en la espalda. De tal manera que el azote era tan brutal que muchos morían en el azote. Ya no era necesario crucificarlos. Entonces Pilato azotó a Jesús y después lo saca fuera del pretorio. Los religiosos estaban fuera, no querían contaminarse. Le dice, aquí el hombre. Pilato espera que estos digan, qué bárbaro, mira cómo lo dejaste. No, no era para tanto, pero es lo contrario. Cuando ellos lo ven azotado, casi a punto de morir, dicen, crucifícale. Esos mismos que le dieron la bienvenida el domingo, están gritando junto con los líderes, crucifícale. Así es la muchedumbre que no tiene una brújula teológica. Se dejan llevar por cualquier profetucho o líder religioso. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y no solo eso, entonces los soldados romanos en el pretorio empiezan a hacer su parte. Se empiezan a burlar de Jesús, le empiezan a dar golpes, les ponen una venda, le ponen una corona de espina, la hunden en la sien y su rostro sangra. 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, no hallo delito en él. Siendo justos, no lo encuentro culpable. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, probablemente de un soldado romano. Pilato le dijo, he aquí el hombre.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron: es como la gente que cuando ve sangre se enardece más. Es como el sádico que golpea y ve sangrar y en lugar de calmarse se exalta más y comienza a golpear. Estos son perros de guerra. Y entonces ven a un hombre ya flagelado y dice: crucifícale, queremos más. Estos mismos hombres, unas horas después, van a estar comiendo su cordero pascual y estar cenando y cumpliendo una ley de Jehová, y están matando al santo. Terrible contradicción. Pilato no quería problemas, ¿se dan cuenta? Tenía cierta simpatía, no es que creyera en Cristo, tenía simpatía por el inocente, pero también estaba inquieto por otra razón. Mateo 27:19. Estando él sentado en el tribunal, en el pretorio, el enlosado, su mujer le mandó a decir: esposa de Pilato, no creyente, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esto, más la simpatía que sentía Pilato por el inocente, despertó inquietud y no quería meterse en este asunto. Yo no hallo delito en él, entonces ustedes crucifíquenle. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, pero no miedo a los judíos, le tuvo miedo a Jesús. Luego mi esposa me anda a avisar esto. ¿Qué tal si es un dios romano o griego? Tiene un temor no reverente a Jehová. Él tiene un temor supersticioso a que él pudiera ser un dios y pudiera vengarse de él. Por lo tanto, tuvo más miedo. Vean el perfil de Pilato, no quiere meterse en este asunto. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. ¿A mí no me respondes? Yo, Pilato, que puedo exonerarte y ya no te maten, o puedo matarte. Tengo autoridad. Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba. Entonces Pilato piensa que habla de César, pero Jesús está hablando del reino de los cielos. Más adelante Jesús dice: mi reino no es de aquí. Entonces esa autoridad la recibiste de arriba. Veamos el diálogo. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién es el que entregó a Jesús? Puede ser Caifás, que lo entrega a Pilato, o puede ser Judas. Él tiene mayor pecado que tú. Judas conocía al santo, anduvo 3 años con él. Caifás conocía las profecías y se supone que teme a Jehová. Pero ¿quién es Pilato? Es un soldado romano, no tiene nada que ver con Jehová, es un gentil. No quiero entrar a la doctrina si hay niveles de castigo en el infierno, porque la Biblia no ahonda, pero sí hay un punto donde dice: más tolerable será el castigo para ustedes que para otros. 12. Desde entonces, mire la intención de Pilato, no porque fuera un buen hombre, porque era un malvado. Vea la biografía de él. Procuraba soltarle. Ha habido una guerra aquí y se han dado con todo Pilato, con los líderes religiosos, pero el golpe que van a dar los religiosos es nocaut. Pilato estaba en la cuerda floja con César, con Tiberio. Entonces le dijeron: si lo sueltas, eres enemigo del César y le vamos a ir a decir. Dice Pilato: pues crucifíquenlo ustedes, yo me lavo las manos. Esto no lo hace inocente a Pilato. Aquí está el knockout que van a dar estos malvados. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del rey, del Dios de ellos, César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone, porque el único rey es César, y este dijo que es rey. Pilato dice: ya no quiero más problemas, hasta acá. Oyendo esto, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en el hebreo Gábata. Es el lugar donde él daba el dictamen, la sentencia, culpable o inocente. Y entonces Juan agrega que era la preparación de la Pascua y que era como la hora sexta, 9 de la mañana. Hay un problema con la hora judía y la hora romana. Jesús fue levantado en la cruz a las 9 de la mañana. Permanece 6 horas en la cruz. Muere a las 3 de la tarde, son 6 horas. Mateo agrega que a partir de las 12 del día a las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra y tembló. Y también dice que se abrieron sepulcros y santos resucitaron, probablemente con cuerpo glorificado, y estuvieron un tiempo y después fueron llevados al cielo. Eso agrega Mateo.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí está vuestro rey. Ya enojado, Pilato lo había noqueado. Dice en burla: he aquí su rey, crucifíquele. Ellos se indignan. No, este no es nuestro rey es César. Qué hipócritas. Entonces no son de Jehová, son de César. No tenemos más rey que César. Mire estos blasfemos. Eso para un judío era muy grave. Para un religioso de esa calidad, decir que César era rey era un problema. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús los soldados romanos y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al Gólgota o calavera. Calavera viene de una palabra latín que es calva. ¿Cómo es el cráneo de un muerto? Calva, calvario. De ahí viene la palabra calvario, latín, pero en hebreo es Gólgota. Jesús lo llevan en una cruz. Él sale cargando el palo transversal, porque el palo vertical lo estaba esperando en el Gólgota. Es una parte de ese lugar que tiene forma de calaca, de cráneo. Otros dicen que es porque ahí encontraron cráneos. Jesús, después de haber sido flagelado de tal manera, Isaías 53, lleva el palo transversal cargando. Para conocer mejor la crucifixión, usted no solamente debe leer Juan, debe leer los 3 sinópticos, porque cada sinóptico agrega detalles. Jesús ya no soportó tanto castigo y se derrumba. Simón de Cirene venía de sembrar. Él ayuda con este palo transversal. Lo acuestan sobre el palo vertical y ahí clavan sus muñecas y los pies a manera de que el tendón de Aquiles fuera lastimado, y eso produce un dolor increíble. Los judíos no crucificaban, los judíos apedreaban. Pero esto viene de Roma. Roma se lo aprende a Persia. Las cruces persas eran chaparritas, eran casi a nivel de piso, lo que permitía que zorros, coyotes y lobos pudieran morder al crucificado. El crucificado podía apoyar sus pies en un tronquito para tomar aire. Un crucificado podía estar 3, 4, hasta 5 días en una cruz, insolado, visto por sus familiares, visto por toda la gente. Y arriba de la cruz tenía el porqué: por ladrón, por adúltero, por sedicioso, por homicida. Ahí tenía un nombre por qué estaba crucificado. Roma eleva la cruz, la hace alta. La crucifixión era la inteligencia puesta al servicio del dolor. ¿Cómo alguien puede sufrir más antes de morir? Y es la cruz, por la forma que entran los clavos, por el desangramiento, por el hidrotórax que hace que te ahogues, es líquido en el tórax, por la posición, es la genialidad en dolor. Y eso lo sufrió el Señor. Allí le crucificaron, lo levantan a las 9 de la mañana, muere a las 3 de la tarde. De las 12 del día a las 3 hubo tinieblas en toda la tierra. Dice la gente que fue un fenómeno que coincidió. No, en la Pascua siempre hay luna llena, no puede haber eclipse. Sobrenatural. Y tembló, y el temblor abrió sepulcros, y santos con cuerpo glorificado que después fueron llevados, fueron vistos. Juan nada más dice que allí había 2 rateros. Barrabás había hecho una sedición en contra de Roma, había matado gente, y estos eran compadres de Barrabás. Mateo dice que los 2 le injuriaban, pero de pronto algo sucede en uno y dice: nosotros estamos aquí por justa razón, porque hemos sido asesinos, pero este que está en medio es inocente. Toda la gente le grita: si eres rey, bájate de la cruz. En este rey confiamos, a este recibimos el domingo, y mira dónde están, y se puede bajar de la cruz. Y todos se burlaban, incluyendo un ladrón. En otro, obra el Espíritu Santo y dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Creyó? ¿Tuvo fe? De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Aquí es donde se venga Pilato de los líderes religiosos. Le puso en 3 idiomas, latín, hebreo y griego, Jesús, el rey de los judíos. Cuando cargaban el palo transversal, llevaban el letrero de qué es lo que había hecho. Oye, no le pongas eso. Él dice que es rey, pero no es nuestro rey. Y Pilato dice: aquí sí, ya no. Ahí les va. Lo que escribí,
y punto, y así se queda. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso las diferencias en los 4 evangelios en este texto es entendible, porque algunos lo traducen del griego, del hebreo y del latín, pero no es que contradiga la sustancia del texto. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Dijo Pilato: ahora me las paga. Lo que es escrito y punto. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era de sin costura, de un solo tejido, y la sortearon. Son 4 soldados, son 4 prendas, y esa le toca uno a cada uno. Pero hay otra prenda que es única, esa sí la sortean. La túnica era algo que iba pegado a la piel, de pies a cabeza. No tenía costura, era una sola pieza. Y ya afuera, ¿qué es lo que cada soldado agarró? El paño que llevaban en la cabeza. Otro, la correa de las sandalias. Otro, las sandalias. Y otros, una capa externa. Entonces dijeron entre sí: la túnica, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Hay un paralelismo muy interesante entre el Salmo 22 y Mateo. ¿Quién escribe el Salmo 22? David. David no conocía la crucifixión, no se crucificaban en la época de David, quizá en Persia, en lugares muy alejados. David no conocía la crucifixión. Sin embargo, vean cómo está hablando de un paralelismo de la cruz. David estaba siendo perseguido por Saúl y tenía muchos problemas, se sentía solo, se burlaron de él. David es un tipo de Cristo y empieza a escribir algo que 1000 años después su descendiente Cristo iba a padecer de forma similar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las palabras de la cruz, escritas 1000 años antes. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Miren el espíritu de cómo está de triste David. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 22:10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. La angustia está cerca de mí porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros de Basán, me han cercado seres malos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, no se quebraron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto es la cruz. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Qué dice Jesús? Tengo sed. Y me han puesto como el polvo de la muerte. 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Veamos lo que Mateo dice de la cruz. Mateo 27:39. Jesús está en la cruz y pasan los religiosos. Pasa el pueblo que le dijo el domingo: sana al que viene en el nombre de David. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, él no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ya ha dicho: soy hijo de Dios. Hay paralelismo entre el Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, y la crucifixión. Sí, 332 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Un matemático dijo, hablando de posibilidades, ahí viene la cifra que no la entiendo, 840 millonésimas de posibilidades de que todas estas profecías caigan en un hombre. Improbable
que 332 profecías caigan en un solo hombre, y en Cristo se cumplieron, el Hijo de Dios. Volvemos a la cruz de Cristo en Juan. Juan va a relatar unos asuntos junto a la cruz que nadie más pudo ver, porque Juan estuvo a pie de cruz, tan cerca de la cruz que pudo escuchar lo que un moribundo podía hablar. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Estaba María y estaba Salomé, su hermana. Estaba otra María que era esposa de Cleofas, y estaba una tercera María, María Magdalena. Hay ciertas divergencias con los otros evangelios de este tema, pero es porque las Marías se movieron. Hubo un tiempo en que los soldados le dijeron a las Marías que se hicieran a un lado, muy probablemente, y quedaron con otro grupo de mujeres. Aquí Juan relata que hay 3 Marías, y una que es Salomé, hermana de María. Y estaba también un hombre ahí, estaba el discípulo amado Juan. Y entonces Jesús emite otra palabra famosa de la cruz: mujer. Pero ¿por qué no le dice mamá? Ya Jesús lo había dicho en las bodas de Canaán: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi tiempo. Mujer es algo así como en nuestro idioma señora. Es un título de respeto. Le dice señora. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió. ¿Quién es María para los protestantes? ¿Quién es María para los que somos llamados evangélicos protestantes? María es una mujer de una virtud singular, me atrevo a decir, además físicamente hermosa. De una virtud singular, de otra forma no habría sido escogida para ser madre del Señor Jesucristo. Ella merece respeto y honor por ese papel. Lucas 1:42. Pero María es también pecadora, como todo ser humano. Pero María también es pecadora y exaltó a Cristo como su Salvador. Ella misma se declaró sierva humilde de Dios en necesidad de misericordia. Lucas 1:46-50. Ofrecerle oraciones y elevarla al papel de corredentora es ir más allá de los límites de la Biblia. Si, como dice la Iglesia Católica Romana, que María tiene un papel importante en la salvación y que debe de recibir oraciones cual intercesora entre Cristo y los creyentes, si así fuere, el Nuevo Testamento lo hubiese dejado claro. Ni su asunción, ni su ascensión al cielo de María, ni su corredentura tiene sustento bíblico. ¿Por qué se dijo que era madre de Dios? En el concilio de Éfeso, año 400, estaba diciendo que Cristo no tuvo cuerpo, era espíritu y aparentaba tener cuerpo. María le dio cuerpo, no era un espíritu, tenía carne. Por eso María, madre de Dios, en ese sentido, pero no que sea mamá de la Trinidad. Volvamos a Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, Salmo 69:21, tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre corriente, que era vino, y poniéndolo en un hisopo se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él lo entrega, nadie se lo quita y puede volverlo a tomar. Él lo entrega por el salvamento de muchos. Tengo sed, se cumple la profecía. Y entonces dice: consumado es. La palabra es tetelestai. Tetelestai era cuando en ese tiempo usted tenía una deuda y finalmente lograba pagar la deuda, y entonces le decían algo así como pagado, pero era un sello con tetelestai, consumado el pago. Jesús dice: consumado es, está pagado por los que se van a salvar. No están en Juan las 7 palabras de la cruz, pero sí están en los 4 evangelios. Primer palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas. Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. 4. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, tetelestai, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando yo no era creyente, no conocía al Señor, me cimbró escuchar
que Jesús había dicho: Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo que no conocía del Señor dije: si abandonó a su Hijo, ¿cómo no me va a abandonar a mí? Una mente que no ha sido renovada, que no ha creído, piensa al revés. Los teólogos se aventuran a decir que todo el pecado del mundo estaba cayendo en un solo hombre, expiando el pecado del mundo, quitándolo. Y todo ese pecado en ese momento en Jesús, el Padre no podía ver eso, entonces el Padre vuelve su rostro. Y entonces Él siente la soledad infinita. Parece que es el momento más difícil del todo, que el Padre haya volteado su rostro. Si usted le quiere hablar a Jesús de soledad, es que, Señor, usted no sabe lo que es la soledad, Señor Jesús. Usted es Dios, pero no sabe lo que es sufrir. Pregunta en la cruz qué es la soledad infinita, abandonado por todos. El Padre volteó su rostro al ver todo el pecado en un hombre. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Cuando Juan escribe el Evangelio, por ahí años 70, 80, había un rumor muy fuerte de que Jesús probablemente no murió en la cruz y que sus discípulos lo bajaron casi agonizante y lograron salvarlo y lograron que viviera. Jesús hizo su vida ya de incógnito. Probablemente se casó con una mujer egipcia y probablemente hizo una vida normal. Y este mito se fue haciendo muy popular en un grupo llamado Los del Camino, cristianos. ¿Han oído eso? Discovery Channel, alienígenas ancestrales, la verdadera historia de la Biblia. Ahí le dicen, Juan estuvo a pie de la cruz. Juan cuenta esto. Serían ya las 3:30 de la tarde. Jesús ya había entregado el Espíritu. De acuerdo a Deuteronomio 21:22, los cuerpos no podían quedar en la cruz, y más ese día tan santo. Entonces estas gentes le rogaron a Pilato que le rompiera las piernas a Jesús para que se muriera luego y pudieran enterrarlo. Lo que es la maldad humana más la sugerencia de Satanás. 6 de la tarde ya comenzaba la Pascua, había que comer el cordero. Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminará la tierra que Dios te dio. ¿Cómo acabar con un crucificado? Es muy sencillo, porque un crucificado podía estar 3-4 días en la cruz, porque cuando se le llenaba el tórax de líquido, él podía levantarse con sus pies y jalar aire. Ya sentía que se ahogaba, se levantaba otra vez en sus piernas. Pero ¿cómo poderlo hacer morir? Era muy fácil. Le rompía los 2 fémures y también el peroné. Ya no tenía apoyo y en 1 hora, 20 minutos se ahogaba. Entonces estos hombres que van a celebrar la Pascua le rogaron que le rompiera los pies al santo. ¿Ven lo que es la maldad humana y la sugerencia de Satanás? Era un día de gran solemnidad, un sábado que cayó sábado. Rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primer ladrón, asimismo al otro. Mas cuando iban a quebrar la pierna a Jesús, vieron que ya estaba muerto, pero no se confiaron. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús ya había terminado, consumado es. Juan estaba cerca y dice, porque andaba el rum que lo bajaron y después se casó y hizo una vida común. No, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No tiene glóbulos rojos, es suero. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que todos crean que murió, pero resucitó. Pero no le quedaron los huesos para que se cumpliera la escritura del Salmo que dice que no le quedarían un hueso. Y también la otra escritura que dice, Zacarías 12:7, mirarán al que traspasaron. 4 de la tarde, estamos a 2 horas que comience la Pascua. Y ahí están los cuerpos y nadie se acomide. Ahí salen 2 discípulos de la secreta y son miembros del Sanedrín. José de Arimatea, la Biblia dice que era un hombre piadoso y muy rico. Y Nicodemo, también miembro del Sanedrín, pidieron el cuerpo del maestro. Esto está en los 3 evangelios. Después de todo esto,
José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bajaron el cuerpo. No se sabe cómo lo bajaron. Ellos bajaron el cuerpo de Jesús, y la provisión divina, la providencia divina, muy cerquita de la calavera había un huerto, y ese huerto pues era de José de Arimatea. Y José de Arimatea había mandado a construir una tumba. Esa tumba era de ricos, porque se necesitaba mucho dinero para hacer una gruta en una roca, ponerle una piedra redonda que tenía un carril abajo, y era un sepulcro nuevo, nadie había sido puesto, cerca del Gólgota, y ahí fue puesto el cuerpo del Señor. Isaías 53 dice que fue puesto en sepultura con los ricos. Otra profecía más que se cumple. Allí pues fue puesto por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron el cuerpo del maestro, y empieza la Pascua. Los barbones, líderes religiosos, santificándose, comiendo el cordero pascual, y habían matado al cordero. ¡Qué ironía! Quedamos horrorizados ante tanto dolor y tanta maldad, y al mismo tiempo quedamos en una actitud de adoración al sacrificio de Cristo. Primera de Corintios dice: el amor que es Cristo es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías pasarán, mas el amor que es Cristo no pasará. Venció el amor. Padre bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y por la bendición del Espíritu Santo te damos las gracias. ¿Quién éramos? ¿Quiénes somos? Pero ahora, ¿quién seremos cuando estemos en tu gloria? Cuando a cara te veamos, Señor, y vemos la culminación de lo que hiciste en el Gólgota, en el Calvario. Señor, cuando estemos en tu gloria, solo queda besar tus pies, tus heridas, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, por su sacrificio. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.